Vamos a hablar de qué es mentalidad emprendedora. La mentalidad emprendedora básicamente se basa en un sueño personal. Realmente esto no sería pues todo lo que pues, formaría una mente emprendedora. También sería otros factores los que influyen en que esta mente desarrolle el hecho de crear empresa, ¿sí? Entre estos se mezclan el talento y el trabajo arduo. O sea, vamos a hablar del emprendimiento. El emprendimiento básicamente pues es una forma de pensar, ¿sí? Y de actuar con el fin de construir una empresa, la cual pues se genera un proyecto, un programa para poder llegar a generar empleo, poder llegar a generar ideas nuevas y innovar. Y Freeman, en el triángulo invertido, ¿sí? Que dice que pues tiene como bases una idea, un emprendedor y un capital, ¿sí? Estas tres son los pilares que mantienen un emprendedor a flote o un emprendedor exitoso. De ninguna manera en estas tres, alguna, siempre se tiene que mantener el emprendedor. El emprendedor puede tener una buena idea, pero si no tiene capital, no tiene un emprendimiento. Si tiene capital, pero no tiene una buena idea, pues no tiene emprendimiento. Si tiene la idea, el capital, pero no es buen emprendedor, o tiene este emprendimiento como trabajo de medio tiempo, pues no va a funcionar. Te digo que pues un emprendedor siempre tiene que tener la motivación, siempre tiene que ver este emprendimiento como un proyecto de vida, no como simplemente un negocio. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar de las cualidades que debe tener un emprendedor. Un emprendedor son la emancipación de salir adelante, primero porque genera independencia, ¿sí? Eh, un empleado normalmente no es independiente, es una persona dependiente, una persona que no genera expectativas con respecto a sus sueños. La moderación de la ambición es simplemente no fijarse en el dinero, ¿sí? Porque el dinero es básicamente producto de dicha actividad, ¿sí? Entonces no lo podemos ver como que me quiero llenar de dinero, 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 pero y lo demás, el negocio es solo ganar, sino que todos ganan. Está la pasión. Entre una de las cualidades que el emprendedor debe tener es la pasión. Porque lo que apasiona a cualquier emprendedor es algo que le gusta, ¿sí? Eso que le gusta lo hace sin necesidad de que pues este tenga que alguien recordárselo, ¿no? Simplemente dedica el tiempo necesario, inclusive si tiene que dedicar más tiempo de lo necesario, lo hará. Eso es pasión. Podemos decir que los resultados básicamente se basan en siempre pensar de manera centrada, siempre estar pensando en qué podría generar o qué ventaja o desventaja podría generar un emprendimiento. Esto es básicamente muy importante porque no podemos decir es que yo voy a vender champú cuando todo el mundo vende champú. Tengo que ver cuál es la ventaja y desventaja de vender el champú. La parte de espiritualidad va más centrada como al ser paciente, tener siempre calma, estar siempre de una manera positiva. ¿Sí? Novicio. Bueno, novicio. Quiere decir que tú tienes siempre que estar abierto a todas las cosas nuevas que puedas aprender. Nunca decir que yo me las sé todas. ¿Sí? Siempre estar muy centrado en que todos los días aprendemos cosas nuevas. Disfruta el camino. Bueno, disfrutar el camino básicamente es como disfrutar cada momento, sea bueno o malo, y aprender de la experiencia. Éxitos compartidos. Siempre tienes que compartir los buenos éxitos con tu grupo de trabajo.
Siempre pensar que no los veas simplemente como un objeto o como algo que se utiliza ya, sino verlos como parte de tu empresa. Determinación, siempre tomar las decisiones centradas y acordes a la situación. Optimismo, siempre pensar de manera positiva. Esto anteriormente ya hacía cualidad en el tema de la espiritualidad, pero siempre debemos tener en cuenta de que si pensamos negativamente no nos va a hacer responsabilidad. Siempre cumplir con las tareas, siempre cumplir con todo lo que genere, lo que pueda generar el uso de la actividad económica que... El proyecto de vida básicamente se basa en tomárselo en serio, ¿sí? Podemos decir que el proyecto de vida de un emprendedor es dedicarle el 100% del tiempo a su emprendimiento y no tomarlo como algo que simplemente se crea para generar riqueza, sino simplemente pensar de que de esto va a depender toda nuestra vida y que a largo plazo hay que crear, innovar, digamos en el caso de que no se pueda crear, por lo menos innovar en un producto, un emprendimiento que pues genere expectativas, estrategias, ¿sí? Relacionarse, tomarlo como si esto fuera el todo de nuestra vida. Ahora vamos a hablar de las competencias que es comunicarse. Saber comunicarse básicamente es la parte fundamental de cualquier emprendedor. Hay que saber expresarse de una manera en que sea entendible, que se puedan utilizar canales formales e informales. Adicionalmente, como se dice, saber hablar, saber expresarse, siempre tener ese agrado hacia las personas, sean tanto proveedores, clientes, empleados. Siempre hay que pensar en que la buena comunicación ayuda mucho al emprendimiento. Crear e innovar. Siempre no, hay que estar centrado en que no podemos quedarnos estancados. Siempre crear un nuevo producto, siempre ofrecer algo más. Nunca tender a hacer lo mismo de lo mismo, porque a veces el no innovar o el no crear crea una simplemente dependencia de un producto de la marca y pues esto podría llegar a no funcionar, ¿sí? Entonces siempre hay que pensar en que tenemos que ir un paso adelante. El trabajo en equipo básicamente es saber tener en cuenta de que uno no se las sabe todas, ¿sí? Entonces trabajar en equipo es decirle al grupo de trabajo con el que usted trabaja en el emprendimiento, saber delegar, saber decir, saber hablar y decir qué trabajo le toca a cada uno y básicamente hacerlo de la manera más cordial, hacerlo de la manera más respetuosa. Siempre el grupo de trabajo va a depender mucho del líder, de la persona que lo esté manejando. Asumir riesgo. Bueno, el emprendedor siempre tiene que tomar el riesgo de tener las riendas de un emprendimiento. Básicamente saber en cuándo esta es positiva o es negativa, ¿sí? Saber exactamente de manera muy centrada cuál es la idea y hacia dónde va el negocio. Si las buenas decisiones nos hacen crecer, las malas decisiones pueden hacernos llegar a un momento en donde ya no existiría el emprendimiento. Saber negociar. Básicamente saber negociar es no siempre pensar en el ganar, de una manera en que las transacciones se hagan de manera en que beneficien a ambas partes, ¿no? Y que esto genere mucha más relación de confianza y pues se puedan hacer muchas más a futuro transacciones. Ser líder. Ser líder básicamente es ponerse la camiseta, siempre guiando el grupo, siempre guiando a la persona que está bajo su cargo dentro del emprendimiento. Básicamente pues el emprendimiento siempre va a tener personas que van a estar a su cargo. Entonces hay que saberlas guiar muy respetuosa, ¿sí? No entremos en los inconvenientes que siempre tiene un jefe, que es tratar mal al personal. Investigar. Siempre hay que saber exactamente quién es nuestra competencia, contra quién competimos, qué producto tienen,
¿Qué ofrece? ¿Qué podemos ofrecer? ¿A dónde podemos llegar? Eso siempre hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque si no está esto dentro de un emprendimiento, dentro de cualquier empresa, no existiría competencia. Bueno, vamos a hablar de los errores que puede tener un emprendedor. Uno de los más comunes es no empezar a tiempo. No empezar es básicamente dejar esa idea en sueños, ¿sí? Y nunca llegar a cumplirla, sea porque no se tiene la persistencia o no. Pensar que no hay competencia. Pensar que no hay competencia básicamente es decir que nosotros vamos a ser los únicos en el mercado. Puede que sí, puede que no. Si no tenemos ese factor en cuenta, básicamente no vamos a llegar a ciertos resultados pensando que optimistamente que este emprendimiento nos va a llevar a hacernos millonarios. Otro es pensar en los aspectos legales que podría tener el emprendimiento. Los aspectos legales pueden ser, por ejemplo, no sacar la Cámara de Comercio, no tener los papeles al día, no pagar los impuestos, etc. No formar buenos grupos de trabajo también influye mucho, debido a que, pues, en donde hay mucho cacique y poco indio, no podemos decir que hay un emprendimiento, porque todos quisieran, pues, tener una buena posición dentro del escalonamiento, y si tú no formas buenos grupos de trabajo, entonces nunca va a llegar a una armonía ese grupo. Crecer más rápido de lo posible. Crecer más rápido de lo posible básicamente nos indica que tú no estás teniendo en cuenta el presupuesto de ese emprendimiento y estás cogiendo todo lo que tienes para poderlo invertir y no estás guardando para lo que verdaderamente indica el funcionamiento de una empresa. Incapacidad de afrontar el cambio. Básicamente en esta pandemia aprendimos mucho de que si no afrontamos un cambio o no nos moldeamos a la situación, no vamos a poder surgir con nuestro emprendimiento. Como hicieron muchos restaurantes. Muchos restaurantes que hicieron, mandaron comida a domicilio, crearon apps para poder pedir a domicilio, ¿sí? Se volvieron más interactivos. Falta de conocimiento en sí mismo. Bueno, falta de conocimiento en sí mismo nos hace referencia a la capacidad que yo podría tener en cuanto a las actitudes, ¿sí? Actitudes que he conseguido con el tiempo. Entonces, básicamente esto es un requisito que podría uno ir llenando a medida del tiempo. Si tú no te capacitas o no te instruyes o no te llegas a un punto en donde tienes el conocimiento necesario para poder ejecutar cualquier tarea o que conlleve el emprendimiento. No ponerse en los zapatos de los inversionistas. Bueno, esto básicamente es el error que comete todo emprendedor, y es olvidársele de que las demás personas piensan es en su rentabilidad y no en su idea. Oportunidades de negocios. Básicamente las oportunidades de negocios hay que tenerlas muy presentes. Estas se pueden dar en cualquier situación, ¿sí? En la menos pensada, una reunión, una comida en familia, un evento social, en una subasta, en una conferencia, ¿sí? Básicamente las oportunidades de negocio se pueden dar en cualquier situación, ¿sí? En cuanto al evento, ¿sí? Hay que tener muy presente que la presentación personal, el uso de buen lenguaje, el uso adecuado del lenguaje en cualquiera de las situaciones que pudiera ser, es un punto a favor para que las oportunidades de negocio se den. Podemos decir que básicamente las oportunidades de negocio se dan en cualquier tipo de situación. Entonces podemos dar el término siempre y cuando se tengan presentes el hecho de la buena comunicación, el uso de palabras acordes al lenguaje expuesto dentro de ese evento social. Y bueno, vamos a pasar a las tendencias. Básicamente las tendencias son algo que debemos aprovechar entre pues, este tiempo de pandemia.
básicamente se dieron todos los factores para que se presentara las tendencias, ¿sí? Por ejemplo, el uso de mascarillas, el uso de alcohol, el uso de la virtualidad, ¿sí? Como negocio, ¿sí? Entonces debemos tener muy presentes el hecho de las tendencias, ¿sí? Tenemos que tratar de arribar ese emprendimiento, ¿sí? A esa tendencia para que sea exitoso. Entonces, la identidad de la empresa básicamente o el emprendimiento se tiene que tener muy presente debido a que este va a ser la exposición que va a tener la empresa, ¿sí? Entonces, básicamente usted tiene que darle un nombre acorde, tener un buen logotipo, poner un buen nombre que sea entendible, que sea acorde a su actividad económica y que agrade, ¿no? Adicionalmente, también podemos decir que dentro de la identidad van duras en cuanto al correo electrónico, las páginas web, los posicionamientos dentro de lo que son los buscadores. Eso influye mucho dentro de lo que son la identidad de la empresa, debido a que pues un nombre sonado, un producto que agrade, un producto de cierta marca que agrade, este producto se va a vender mucho más, este emprendimiento se va a vender mucho más, siempre y cuando tenga una aceptación dentro del público. Los recursos claves podemos decir que encontramos básicamente el plan de negocios. El plan de negocios es la fuente de financiación que nos va a permitir, eh, con la estrategia que este allí contenga, eh, poder tener financiación para todos los proyectos que se generen dentro de nuestro negocio. Siempre hay que tener en cuenta que un plan de negocios bien estructurado va a permitir que la empresa crezca, comience a avanzar, comience a llegar a un punto de equilibrio en donde pues esta ya funcione sin necesidad de hacer inversiones, ¿sí? Se tiene que tener muy en cuenta a la hora de hacer un plan de negocios mucho lo que es el presupuesto, la proyección, ¿sí? La proyección debe ser tanto en tiempo como en dinero, la cual pues tiene que estar especificada dentro de este plan de negocios. El crecimiento puede ser exponencial o no, el producto se puede vender bien, cuánto se puede vender, cuánto van a ser los costos de producción, eso se tiene que estipular en un plan de negocios. El tiempo. El tiempo básicamente es algo con lo que no podemos jugar. Esos recursos claves en donde nosotros podemos decir que si no lo ponemos de una manera muy formal, se puede prestar para que nuestra empresa se estanque o no avance al ritmo que debe avanzar. Entonces, básicamente, si en el tiempo lo cogemos más como una cosa muy informal, no llegamos a estipular horarios, no somos cumplidos en nuestras metas, no entregamos el producto a tiempo, eso permite que dé una mala imagen a la empresa. La información, básicamente el activo de cualquier empresa es esa información, información de contactos, proveedores, clientes, trabajadores, ¿sí? Como es el activo principal de la empresa, lógicamente no va a ser allegado a todo el mundo, ¿no? La información hace parte de la parte muy allegada al emprendedor, ¿no? No es que cualquiera la pueda tener y es un activo que básicamente dentro de cualquier empresa es el más apreciado. Tecnología. Bueno, esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a pensar que la tecnología lo es todo, ¿sí? Básicamente tenemos que pensar de manera muy centrada y mirar qué necesitamos. ¿Es necesario comprar esa máquina? Si es necesaria, es mejor tercerizarlo, ¿no? Es mejor alquilarla. En vez de comprar un activo que va a quedar inutilizado a cierta cantidad. Contactos. Es una de las principales recursos claves que podemos tener a la hora de encontrar nuevos talentos. De pronto no se pierde la oportunidad de hablar con alguno de nuestros empleados para ver quién es el mejor en su área y quién puede aportar buenas cosas a la empresa.